y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 23 de julio del año 2023. Como Día del Señor, vamos a compartir la palabra del Señor. El texto de hoy, la Biblia, Hechos capítulo 2, el versículo 41 al 47, sobre el tema, las 5 funciones de la iglesia. Una pregunta. ¿Le gusta hablar ustedes? ¿Le gusta hablar de sus debilidades? ¿Qué le parece a ustedes? ¿Le gusta? Porque siempre hablamos más de las partes donde nosotros somos fuertes en lugar de las debilidades. Porque la tendencia humana es ocultar las áreas en nuestras vidas de las que más flaqueamos, por aquellos de no causar una mala impresión o que nos tengan lástima. Fácilmente, el cuerpo humano tiene unas áreas que son muy débiles y son ellas las más vulnerables ante los golpes o las heridas. En realidad, nosotros conocemos muy bien. Roberto Durán es un ex boxeador panameño muy famoso, apodado Mano de Piedra o el Cholo. Imagínense ustedes, los boxeadores saben cuáles son esas áreas y al momento de sus combates, entonces las buscan para derribar a su oponente. Nos llama la atención, hermanos, que el hombre más grande después de Cristo habla de gloriarse en sus debilidades, más que en sus logros como apóstoles del Señor. Él sabía a dónde acudir en busca de fuerza. Por lo menos si en 2 Corintios 12:9 nosotros encontramos la respuesta. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, a pesar de que nosotros somos débiles, el Señor nos ha dado diferentes dones espirituales. Ya nosotros sabemos muy bien, para edificar las obras, perfeccionar a los santos. Porque el Señor nos ha dado diferentes dones para manifestar el cuerpo de Cristo en la tierra, para ayudar a la evangelización del mundo, para edificar a la iglesia y para el perfeccionamiento de la iglesia. Gracias a Dios, los dones espirituales que tenemos han sido escogidos específicamente por Dios, por cada uno de nosotros, para nuestro bien y para el bien de la iglesia, de nuestra iglesia. El Señor, quien todos sirvamos en su reino de algún modo, no solo porque hay trabajo que hacer, sino además porque servir nos acerca más, cada vez más cerca, nos acerca más a Él.
Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Por tanto, hermanos, tenemos la responsabilidad de descubrir nuestros dones espirituales y luego cultivarlos para hacer uno de los ellos con la ayuda del Espíritu Santo. La Biblia contiene varias listas de los diversos dones. Por ejemplo, 3 partes: Romanos 12, 6 al 8, y 1 Corintios 12, 4 al 11 y el 28, y Efesios 4, 11 al 12. Nosotros podemos ver unas listas, especialmente los 21 dones espirituales. 21 dones. Voy a mencionar rapidito: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, profecía y servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, misericordia, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento, hablar en lenguas y interpretación de lenguas. Hermanos, sabemos que no podemos utilizar de manera efectiva nuestros dones espirituales con nuestras propias fuerzas. Muchas veces el error que cometemos a menudo es pensar que los dones espirituales tienen que ver solo con acciones. En realidad, ellos requieren primero que permanezcamos en Cristo y andemos en el Espíritu. Por eso, mire, hermanos, para una iglesia desarrollarse de una manera saludable, debe de entender aquí las 5 funciones de la iglesia. Como nosotros sirviendo el don que tenemos, por el don que el Señor nos ha dado. Entonces hoy vamos a ver cuáles son las 5 funciones de la iglesia. Un tiempo para examinarnos cómo estamos. Primera función: proclamación. Mire, al ver Mateo 28, 19 al 20, especialmente versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Interesante, en el Nuevo Testamento nosotros podemos encontrar, nuestro Señor Jesucristo usaba 3 idiomas diferentes durante su vida. Cuando él tenía 12 años, como Lucas 2, 41 y al 50, cuando conversando y según fariseos, escribas, él estaba hablando el idioma hebreo. Cuando Lucas 23 y versículo 3, antes de tomar la cruz, cuando conversación con Pilato, él estaba conversando con idioma griego. Y además, la conversación de sus discípulos y su sermón fue por medio de arameo. Entonces, y 28, versículo 19, en realidad, y la palabra id, cuando la comisión de nuestro Señor Jesucristo, la última comisión fue por arameo. Entonces, id, la palabra arameo, quiere decir kumi. Ustedes se recuerdan kumi, cuando el Señor Jesucristo, una niña que estaba muerta, dice que durmiendo. Talida kumi. Kumi, ya nosotros sabemos su verdad. ¿Y qué significa kumi? Levántate. Por ejemplo, de idioma hebreo, luk, como parecido, ¿ok? Luk. Y el idioma griego, portentes. Entonces, mire, en realidad, ir viendo kumi. Cuando uno que está durmiendo, entonces, la madre, los padres, llamando, Timoteo, levántate. Entonces, Timoteo, kumi.
Kumi, levántate. El lugar donde está ahí, entonces levántate. Y entonces el significado original en realidad, ahora mismo, la palabra id, ahora mismo, levántate, ahora mismo. Entonces Mateo estaba escribiendo el libro de Mateo por el idioma griego. Entonces él estaba mencionando la palabra id, la palabra protentes. Protentes quiere decir presente, el lugar donde esté, allí, actuar, comenzar, proclamar la palabra del Señor. Por eso, mire, usted se recuerda en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ahí está, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, aquí en Jerusalén. Por eso mire, Kumi, ahora mismo, el lugar donde esté allí, ustedes, ¿ok? La casa, el lugar de trabajo, donde esté estudiantes de colegio, escuela, en Jerusalén. El comienzo de proclamar de allí. Es verdad, salir afuera, parque, tocando la puerta de cada casa importante. Pero el significado original de ir allí, ahora mismo, levántate, el lugar donde esté, para comenzar, testificar la salvación sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire, yo leí hace mucho tiempo un libro, Círculos Concéntricos, por escrito Oscar Thompson. Exactamente, ese libro lo que está diciendo, la base, según Hechos 1:8. El círculo, entonces, como 7 pasos círculos. El centro, comienzo, dice que yo, y luego la familia inmediata, los parientes, los amigos íntimos, los asociados en los negocios y los vecinos. Y entonces sexto de círculo, los conocidos. Entonces última parte de séptimo, entonces dice que la persona no conocida. El evangelio, hermanos, se mueve en líneas continuas, líneas de relación. Por eso, mire, ese tiempo ha cambiado mucho la estrategia de evangelización, de relación con una persona, ¿ok? Ahí, comienza allí. Bueno, yo leí, también yo practicaba mucho, según las 4 leyes espirituales. Es un folleto evangelístico cristiano, creado en 1952 por Bill Bright, fundador de la organización Campus Crusade for Christ, en español, Cruzada Universitaria para Cristo. Bueno, Bright escribió el tratado como una forma breve de explicar los aspectos esenciales de la fe cristiana, de acuerdo a la concepción evangélica de la salvación. Bueno, en realidad la época fue éxito, la época del año 80 y 90, por ejemplo, en Corea. Sin embargo, después del año 20 adelante, muchas iglesias allá en Corea han fallado, ¿okay? La forma, usando 3-4 minutos. Porque nosotros sabemos ahora ese tiempo, no como la salvación por medio de oración importante, pero lo más importante, relación continua. No hay una relación íntima con las personas. Por eso, mire, ahora ha cambiado mucho la estrategia de compartir la palabra del Señor. Mire, el tema de proclamar, muchas personas asumen que la tarea recae sobre solo el pastor. Es verdad que tiene un papel muy importante y debe dar el ejemplo, pero cada creyente tiene la misma responsabilidad.
Entonces, ¿está usted hablando de Cristo con pasión a otras personas? El lugar donde ustedes estén allí. Uno de nuestros llamamientos más y supremos que podemos recibir es hablarles a otros del Señor, como fue el caso de los primeros cristianos. Nuestra propia experiencia con el Salvador es la historia más poderosa que podemos contar. La segunda, primera proclamación, ahora la segunda, educación, la función de la iglesia. Educación, enseñanza. Eso quiere decir ser discípulos. Se mantenía, aquí dice que se mantenía firmes en la enseñanza de los apóstoles. Una de las funciones de la iglesia era que los nuevos creyentes se convirtieran en discípulos de Jesús y crecieran de acuerdo a las enseñanzas de la palabra. Mantenerse firmes de las enseñanzas significa que los discípulos estudiaban las enseñanzas, las escudriñaban y las practicaban. Por eso viene la palabra, el discipulado es una responsabilidad maravillosa y gratificante. Pero para ayudar a otras necesitamos nosotros mismos primero alimento espiritual continuo. Yo mismo. ¿Cómo? Por medio de las meditaciones devocionales y también por medio de aprender la palabra del Señor. ¿Qué está produciendo la palabra en usted ahora mismo? La tercera, servicio. La tercera función es servicio. Servir al Señor a través del servicio a los demás. Mire aquí el texto que dice, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Un siervo no es independiente ni está enfocado en sí mismo, sino que se concentra en hacer todo lo que diga su amo, ¿verdad? Algunos trabajos del reino parecen más importantes que otros, pero eso es solo porque los evaluamos con ojos humanos. Todo trabajo que estamos haciendo, todo trabajo que haga avanzar el evangelio o que sirva a una necesidad es valioso. ¿Está usted dispuesto, hermanos, a aceptar esta humildad posición? El mundo puede pensar que usted es débil o tonto, como la forma de servir. Pero al servir a los demás, sin quejarse, demuestra que es un hijo de Dios y una luz poderosa en medio de las tinieblas de ese tiempo. Gracias a Dios fuimos llamados a servir. Entonces, ¿cómo vivimos el servicio en realidad? La cuarta de función, ya lo que la Biblia dice que comunión, compañerismo. En ese tiempo, muchas iglesias en realidad hace falta mucho compañerismo con otros hermanos en la comunión. Qué dulce y agradable es para los hermanos vivir juntos y en armonía. La comunión de los creyentes es la vida en unidad en el cuerpo de Cristo, de personas transformadas por el Evangelio y en quienes viene a morar el Espíritu Santo, como ha sido el propósito de Dios. El compañerismo, nosotros sabemos muy bien, nos motiva y nos provee amor y nos permite aprender de cristianos espirituales y maduros. Todos somos iguales en Cristo, quien por un mismo espíritu nos ha unido en comunión con Él. Y los unos
con los otros. Por eso mire la Biblia, Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a otros. La quinta función de una iglesia: adoración. Adoración. Muchas personas dedican su vida a adorar. Ese tiempo, el dinero, la popularidad, dice que popularidad, los logros o el placer. Pero al final siguen siendo un vacío de insatisfacción. Yo he visto muchas veces. El servicio de adoración es un término que se usa a menudo para describir la reunión de creyentes en la iglesia, pero ¿está teniendo lugar allí una verdadera adoración? Dios no busca asistentes para llenar las bancas, sino verdaderos adoradores. Cuando Cristo se encontró, usted recuerda Juan capítulo 4, con la mujer samaritana. Parte de su conversación fue acerca de la práctica religiosa. Ella estaba enfocada en cuál era el lugar de adoración correcto. Pero el Señor le dijo que había dos aspectos mucho más importantes. La verdadera adoración a Dios debe hacerse, ¿qué dice Juan 4:23? En espíritu y en verdad. La adoración es nuestra relación a quién es Dios y lo que hace. La adoración no es una experiencia emocional, sino un acto que se base en la verdad de la palabra de Dios. Hermanos, terminamos el mensaje hoy en la mañana sobre el tema, las 5 funciones de la iglesia. ¿Cómo estamos en nuestra iglesia? La iglesia es una red de hombros que soportan el peso colectivo de los problemas de todos, de los hermanos. Cuando usted se sumerge y ayuda a sostener la carga de un hermano, otro creyente toma un poco de la ayuda, un poco de la suya, aunque la contribución que usted haga puede parecer pequeña, hermanos, y pasar y desaparecida para todos, excepto por la persona que es ayudada. El Padre Celestial le ve y le recompensará por obedecer su mandamiento. Así que, hermanos, marchemos para levantar la obra que el Señor nos ha dado. Amén, ¿verdad? Dios le bendiga a todos. La sangre de Jesús me